Ya no hay vuelta atrás, solo queda enfrentar este camino y seguir avanzando. ¿Listo? Creo. Si algo nos faltaba después de los constantes inconvenientes con las bicicletas, era que el viento empezara a hacerse sentir de verdad. Hasta ahora habíamos tenido algunas jornadas ventosas, pero leves en comparación. Las ráfagas del oeste soplan cada vez con más fuerza y por momentos avanzar se vuelve mucho más difícil de lo que imaginábamos. Teniendo en cuenta dónde estamos y el comportamiento usual del viento en estas latitudes, este es apenas un anticipo de lo que nos espera. Uy, al fin sentado, al menos en una silla, lejos de la bicicleta. Bueno, una forma de decir, no pedaleando. Llegamos a Lota relativamente temprano, podríamos haber llegado mucho más temprano de no ser por el viento fuerte que empezó a soplar luego de que arreglamos el pinchazo. Pero bueno, vivimos en carne propia lo que mucha gente nos decía, que acá el viento vespertino siempre es muy fuerte, mayormente del oeste, así que hoy lo tuvimos totalmente de frente y se sufrió mucho, las piernas se cansan demasiado el hecho de estar pedaleando frente al viento, pero bueno, eso no hace más que confirmar la necesidad en los próximos días, las próximas mañanas, salir bien temprano, incluso antes de que salga el sol, porque en camino de tierra irregular, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y frío, va a ser muy duro pedalear con este viento. Así que, bueno, acá estamos en la unidad educativa de Alota. Enseguida llegamos, preguntamos y el director muy amablemente, Ronnie, nos dijo que sí, podíamos usar esta habitación, una ex aula de 5º grado, y tiene la particularidad de que entramos, se siente que está muy cálida, le está dando el sol constantemente. Así que esta última noche, antes de la seguidilla de noches de acampe, va a ser una noche muy cálida. Karen ya estuvo viendo algunos negocios, ahora viene y ya salimos a hacer las compras de rigor para encarar estos entre 7 y 9 días hasta el próximo poblado, que ya va a ser en Argentina. Vamos a empezar a ver qué tiene. Pan tiene, lo más importante. Tarjetas. Ya está. Huevito si querés. Mira. Espera. Todos pensamos que acá iba a haber un mercado como esa acá. Sí, aquí no. Nada. En San Cristóbal sí. Sí, nosotros miramos en el mapa y dijimos, no, y los 3 panes. Y los 5. 30 más 4. 4 de 365. Perfecto, parece que nos vamos a la guerra. Sí, no sé dónde carajo vamos a poner todo eso. Ah, y el papel, no está el papel. Sí, no, para Más 8. 369.
me río porque nos entusiasmamos agarrando comida, pero no sabemos dónde la vamos a meter. No sé, mira, esta caja está llena de cosas. No sé Bueno. dónde va a entrar. Y acá también nos vendieron un poco de combustible para llevar para la cocinita. Así que no había frutas, no había verduras. Nos confiamos en el mapa porque en el mapa parece más grande que San Cristóbal. Allá había frutas, había verduras. Pensamos que acá iba a haber y dijimos, bueno, compramos ahí. Bueno, no hay, ¿qué va a ser? Ni modo, cosas que pasan. Esta es una ruta que la hacen o en 4x4 o en bicis muy livianas. Y nosotros vamos a venir más cargados que nunca. Pero aún así no tenemos mucha fe. Bueno, vamos por la avenida que nos dijo la chica a ver si conseguimos una cosita que nos faltaba. Bueno, pero igual hay que ir por ahí. Llegamos. De la mañana muy fría, lógicamente por la altura. La idea era salir un poco más temprano, pero sorpresivamente la rueda delantera de Cruz amaneció desinflada, es decir, estaba pinchada, se fue desinflando en la noche, así que nos demoramos. A su vez, a la anoche nos acostamos bastante tarde porque, bueno, por un lado felizmente conseguimos el cono para la rueda trasera de Cruz en un taller que tenían una bicicleta vieja. Bueno, la desarmaron y le compramos eso, así que entre ese arreglo más tratar de meter toda la comida del rompecabezas que quisimos armar, nos acostamos tarde, pero bueno, felizmente pudimos hacer todo lo que necesitábamos en Villa Lota. Muchas gracias nuevamente a la gente de la unidad educativa por permitirnos pasar la noche ahí. Y bueno, ahora disfrutando los últimos kilómetros de pavimento y después sí, ya veremos qué sucede. Es un misterio. ¡Ah, qué frío! Y acá a un par de kilómetros de Alota está el primer acceso o desvío, ruta hacia Laguna Colorada por Vilamar, pero pasa por menos lagunas, es la menos escénica quizá de las tres rutas. Nosotros vamos a tomar la del medio, más pegadita hacia la frontera con Chile.
Salimos de Alota en una altura más o menos de 3.850 metros sobre el nivel del mar. Ya 15 kilómetros después estamos en 4.100. Tuvimos mucho tiempo aclimatando, pero fueron varios días por debajo de los 3.500, por eso ahora nos está costando un poquito las lomitas. En unos 16 kilómetros vamos a estar llegando al sendero donde comienza la ruta de las lagunas para nosotros. Hasta ahí sube 200 metros más, vamos a estar en 4.300 y de ahí sí ya empezamos el camino de ripio y vamos a estar llegando en ascenso a 4.500 para después sí bajar un poquito hacia Laguna Hedionda, donde queremos llegar hoy. Ojalá que el día siga así y el viento no haga estragos. Por lo que vimos hoy va a estar más de espalda, así que en todo caso nos va a venir un poco bien. Así que bueno, hoy vamos a estar alcanzando el punto más alto de todo este tramo desde que salimos de Argentina. Y ya el paisaje nos va demostrando por qué, más allá de todas estas dificultades, uno elige venir a conocer estos lugares. Ahora un paisaje con estas formaciones rocosas a los costados, que uno le puede encontrar las mil y una formas, muy atractivo. Hasta acá dábamos por hecho que la ruta 701, la que conduce hacia la frontera con Chile, estaría completamente pavimentada. Sin embargo, apenas avanzamos unos kilómetros nos encontramos con una realidad muy distinta. Las obras de pavimentación siguen en marcha y el asfalto termina mucho antes de lo que esperábamos. A partir de acá aparecen la tierra y el ripio, los cuales se suman al constante paso de camiones, justo cuando creíamos que todavía nos quedaban varios kilómetros de ruta asfaltada. Bueno, este es el cruce hacia las lagunas. Esta ruta sigue. 8 kilómetros antes de llegar empezó el camino de tierra. Se suponía que esto iba a estar todo pavimentado, pero no fue así. Así que ya hace una hora que venimos con lomas, con tierra, mucho antes de comenzar este camino. El cartelito dice Laguna Colorada. A ver qué nos depara este camino. Y así comienza oficialmente nuestro camino por las lagunas. Igual este camino le faltaba la laguna nomás. En teoría hasta acá era pavimento según lo que nos dijeron, prácticamente todo. Pero bueno, los últimos kilómetros no lo fueron.
Lo bueno que ahora no vamos a tener la tierra de tanto vehículo pesado, sino que todo lo que van a pasar y nos pueden llegar de tierra son los tours. Y ya pasaron gran parte, pues ya estamos al mediodía. Sí. Bueno. De hecho, estoy mirando, 7 kilómetros fueron de tierra, que en teoría era pavimento, pero que son de tierra hasta la entrada. De acá hacia la frontera, la verdad que es un misterio para nosotros, no sé. Posiblemente sí era tierra. Bueno, vamos a seguir tragando tierra. A ver el misterio, cómo es la ruta acá. Vamos, que tenemos unos kilómetros de subida todavía. Pucha, esto es hermoso. Vengo parando más a sacar fotos que a descansar. Tengo que cuidar la batería porque no vamos a tener cómo cargar más adelante. Pero la verdad que es un paisaje muy lindo. Esta es la laguna Chuluncani. La primera laguna altiplánica en nuestro camino. Parece que está seca, pero si uno observa bien se ve que hay partes que tienen media verdosa. Pero sí, todavía no estamos en la temporada de lluvia. Adiós, gracias. Chao, chao. Bueno, como siempre decimos, hay de todo en el camino. Que te echa piedras. Gente que acelera más cuando te pasa, te tira piedras, gente que saluda y hay gente que te ofrece agua. Gracias, Eli. Ya es el segundo que para ofrecernos, hoy ya teníamos todo lleno. Ahora sí, ya es hora de empezar a recargar. Gracias, señor guía de turismo. Qué buena onda. Y la gente también, porque yo creo que también tiene que ver la gente, Sí. los turistas que van. Bueno, espera, voy a cargar esto. No, ya te tengo. Después la llevo apachurrada. Sí, debería haberle dicho que la cargaba y le daba la botella. Carga la botella. Ahora en Hedionda vemos si la dejamos. Sí. Oh, qué genio. No, el agua. Como le dije, él sabe a esto qué significa. Sí, no, el sí agua sabe. acá. Él debe venir todas las semanas por acá. Buenísimo.
Ya estamos en la huella principal. Por unos 40 minutos nos habíamos desviado, íbamos charlando y sin querer, siguiendo las camionetas, nos metimos por otro camino. Costó recuperar el sendero y ahora sí, estamos plenamente bajada, aunque a veces es más difícil que la subida porque hay mucha arena, mucho serrucho o calamina, entonces tenemos que ir frenando constantemente. Allá se puede ver la laguna Cañapa y más al sur está la laguna de Honda. Estamos más o menos a 12 kilómetros y bueno, deseando que esto mejore porque vamos a un promedio en bajada de 6 kilómetros, así que se imaginan lo que vamos frenando. Pero bueno, llegar con luz de día vamos a llegar. Evidentemente este no es el camino que toman los tours para ir a Hedionda, sino que sí, lo toman desde aquel sector, más cerca de la frontera con Chile, bajan a Cañapa y de ahí a Hedionda, porque este camino está muy feo, esta parte, unas piedras enormes. Recién nos pasó una pareja en un motorhome, unos franceses, y vimos cómo venían zigzagueando subiendo y parecía que se tumbaban. Yo creo que se tienen que haber arrepentido de meterse por acá, pero bueno, sobrevivieron a esta subida. Ahora vamos a ver si finalmente baja esto porque nos viene engañando bastante. Comenzamos a recorrer la llamada Ruta de las Lagunas, uno de los caminos más aislados y espectaculares del altiplano boliviano. Este recorrido atraviesa el extremo sudoeste del departamento de Potosí, muy cerca de las fronteras con Chile y Argentina, en una región dominada por volcanes, desiertos de altura y lagunas de origen volcánico. Durante los próximos días vamos a pedalear a una altitud promedio cercana a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, y en algunos tramos incluso superaremos los 5.000 metros. La escasez de oxígeno, las bajas temperaturas y el viento forman parte de un paisaje donde las grandes distancias y la ausencia casi total de vegetación hacen que cada jornada tenga un desafío adicional. A pesar de estas condiciones extremas, la región alberga una gran diversidad de fauna altoandina. Flamencos, vicuñas, suris, zorros andinos y vizcachas encuentran refugio en un ecosistema que a primera vista puede parecer completamente inhóspito. Durante varios días este será nuestro camino, una sucesión de lagunas de colores, volcanes y el inmenso altiplano, en una de las regiones más remotas y menos pobladas de toda Bolivia.
Ayer llegamos súper cansados aquí al área del predio de Laguna Hedionda. La verdad que el último tramo, el camino se puso muy difícil. Tuvimos que caminar bastante, después se levantó el viento, que además de fuerte estaba helado, así que se nos complicó llegar. Bueno, finalmente llegamos, felizmente llegamos aquí al área donde hay un restaurante y un hotel, donde preguntamos rápido si podíamos acampar en algún reparito del viento junto a las construcciones, y bueno, por suerte nos permitieron pasar la noche dentro de un comedor que se usa solamente al mediodía para la gente que viene a visitar y alquila la mesa. A la noche obviamente no había nadie, así que dormimos ahí y desde la ventanita podíamos ver, y hoy amanecimos también con la vista a la Laguna Hedionda. Hermosa. Se siente igual el olor. La verdad que ahora la podemos apreciar más porque ayer además ya estaba nublado y realmente el sol intensifica mucho más los colores. Y con respecto al Hedionda, sí, hay olor a azufre, pero no sé si es como para decirle hedionda, pero bueno, ese es el nombre de esta laguna. Y acá está lleno de flamencos, creo que es el atractivo por el cual los turistas paran y sacan miles de fotos. Hoy se veían apenas madrugando puntitos blancos. ¡Qué frío! Decía. Y yo decía, esos flamencos están congelados, pero no. Y ahora salió el sol y se puede ver con su esplendor el rosado. Y ahí se ve como una vertiente de agua más dulce, pues están todos tomando. La verdad que una mañana muy linda, y ahora que salió el sol, sí, mucho más. Hizo, según internet, que afortunadamente pudimos agarrar acá, menos 6 grados, y ahora está en menos 2, pero ya el sol es diferente. Así que está el día muy lindo para seguir hoy subiendo un poquito más. Bueno, gracias a los chicos acá del predio. Sí, y bueno, como dato, además el hotel tiene restaurante, pero además tienen una pequeña cafetería por ahí para salir del paso si alguien quiere comprar alguna cosita, algún snack, un café o algo. Nosotros seguimos cargando nuestra agua, además de nuestras provisiones, porque acá el agua libre, digamos, es agua media salada. Sí, acá el agua es salada. Igual nosotros ya la probamos, pero como tenemos la ventaja de que voy a tener como 12 litros, preferimos no cargarla, pero yo creo que para hervir, para nosotros que somos así medio rústicos, se puede consumir. Se puede consumir, sí, como decíamos, seguramente en la cafetería debe haber agua para comprar, sí, pero bueno, preferimos no hacerlo. Sí, no es verdad. Seguimos cargando full comida, full agua.